Hola, soy Ismael Alegría, Barca Lechiqui de Lacunza. Estamos en la Sociedad Arzabal de Charri-Aranaz y hoy vamos a hacer una tarta de queso con nuestro toque personal. Le vamos a rallar un poco de idiazabal ahumado. Atreveros a hacer cosas nuevas. Empezamos. Bueno, pues ya tenemos aquí los ingredientes de nuestra tarta de queso. Mirad, serían para el fondo para la base de la tarta, galletas María de toda la vida, con mantequilla trituraremos, haremos un polvo y estiraremos en el fondo de la tarta, del molde, perdón. Luego, la base de la tarta, lo que es la tarta en sí, sería queso crema, tipo blando de untar de toda la vida, nata, azúcar, huevos, y nosotros le vamos a dar nuestro toque nuestro, de aquí, de la tierra, con un poco de queso idiazabal ahumado. Lo rallaremos, mezclaremos todo, batiremos toda esta mezcla, la ponemos en el molde encima de nuestra base de galleta y hornearemos. Y mientras está todo esto en el horno, tenemos tiempo de sobra porque esto va a estar en el horno unos 35 minutos a 180 grados. Mientras esto está en el horno, para decorar haremos nuestra mermelada de fresas. Que tú tienes un bote en casa de mermelada de arándanos, le pones de arándanos, haz lo que quieras. Yo te enseño a hacer la mermelada de fresas, luego tú eliges. Puede ser de fresas, de melocotón, de manzana, a tu gusto. Arrancamos. Vamos a arrancar, como os he dicho, con la base de galletas. Galletas María, metemos en el vaso de la batidora. Las podemos romper un poquito si quieres primero. Si tú tienes otra batidora más potente o si tenéis otro artilugio de estos que tiene ahora mucho la gente en la cocina, que los tienen de adorno, porque luego estáis todo el día sentados, tenéis para decir que lo tengo. Hay que usar las cosas, hay que liarse en la cocina. Yo, mira, con una batidora normal. Hacemos primero un poco polvo. Y ahora le vamos echando la mantequilla fundida. Tampoco tiene que dar una masa fina que sea aburrida. Sino que puede tener trozos de galleta para que crash, para que nos haga otro juego. Mira. Le ayudamos un poco con la cuchara. Ponemos aquí en el molde, que coja bien las de abajo. Ahí estamos. Echamos más mantequilla. Y continuamos con la batidora. Ahora está cogiendo bien. Ya lo tenemos, listo. Ya vamos a quitar esto. Lo aprovechamos bien. Toda la galleta. Todo esto que hagamos así ahora, cuidado, desenchufada la máquina. No metéis nunca el dedo en una batidora, ni probéis con ello enchufado a la corriente eléctrica, ¿vale? Ya en el molde de la tarta. Yo traía el molde de toda la vida, usado. No nuevico ni estrenamos, usado. Metemos aquí la galleta y la extendemos con la cuchara. Así. Igual la queda un poco ligera, pero bueno, no pasa nada. Ahora, mientras hacemos la mezcla de la tarta, la metemos en la nevera, la mantequilla solidifica. Listo. Esto se enfría ahora.
y continuamos en 3 minutos. Bueno, ya tenemos nuestra base en la nevera reposando, que coge un poquito la mantequilla, que coja frío, y mientras vamos a hacer nosotros lo que es en sí la tarta de queso, ¿vale? Y mirad si es sencillo esto, ¿eh? Queso de untar, para adentro. La gente dice, una tarta de queso, esto, que súper fácil de hacer. Luego ya cada uno tiene su historia. Hay un cocinero muy famoso que le mete queso azul, otro le mete queso quark, azúcar, nata. Quitamos esto, aprovechamos bien todo el queso, huevos, y aquí viene ahora nuestro toque. Ese cocinero famoso le mete queso azul, nosotros le vamos a meter Idiazábal ahumado, del nuestro. Rallamos un poquito y luego ya como os guste. Que a mí haces el primer día y dices, no me gusta el ahumado, pues haces sin queso ahumado. No me gusta con queso Idiazábal, pues lo haces solamente con esto, te va a salir. Pero nosotros le vamos a dar un poco más de fuerza con esto. Aquí habrá como unos 50 gramos de queso rallado. No le voy a meter todo porque si no va a ser demasiado cañero. Y encima nos atrevemos con el ahumado. Listo, yo creo que con esto nos vale. Lo metemos todo. Lo recogemos. Quitamos esto en medio. Y la batidora otra vez. Ahí estamos hablando. Ahora solo ya no hay que montar, perdón, no hay que montar ni solamente que se quede una masa homogénea. Esto huele ya que alimenta. Aprovechamos bien todo lo que queda en el borde de la jarra. Y listo. Antes de limpiar el brazo, que no haya corriente eléctrica, aseguraros. Le bañamos bien. Y aquí tendríamos nuestra base de tarta de queso. Meter en el molde y al horno. Ahora lo terminamos. Ya tenemos aquí nuestra base de galleta, la tarta. Vertemos por encima. Mira qué textura tiene esto. Parece leche condensada. Le hemos dado nuestro toque personal, queso ahumado. Lo que os he dicho antes, que a mí no me gusta el queso ahumado, que me ha sobrado de ayer por la cena un trozo de camembert. Para adentro. Tengo el horno calentando en la cocina. 180 grados, 35 minutos. Ya veréis que cuando está en el horno esto empieza, parece que se va a desbordar. Sube, pero luego cuando reposa, coge una forma muy bonita, cae para el centro, los bordes quedan altos y nos hace eso como un recipiente para decorar con nuestra mermelada de fresas. Mientras esto está en el horno, hacemos la mermelada. Bueno, tenemos la tarta en el horno. Tenemos todavía unos, hemos dicho, 25-35 minutos. Iremos viendo cómo está, según cómo baile. Mientras vamos a hacer nuestra mermelada de fresas. Que tú tienes en casa una mermelada de tomate. Adelante. Que te atreves con una de zanahoria que ha hecho tu padre. Con la mermelada de zanahoria. Seguro que va bien. Nosotros tenemos fresas hoy, vamos a hacer con fresas. Si no quieres hacerla, eso sí, la tarta háztela, no seas vago. Te haces la tarta, pero te compras una mermelada, como quieras. Nosotros hacemos esto. Y mira qué sencillo es. Troceamos la fresa, la tenemos limpia, la hemos pasado por el agua, le hemos quitado el pedúnculo verde. Cortamos
sin pillar los dedos. Ya viene un olor ya. Nos tenemos que acostumbrar a hacer cositas de estas en casa. Antes yo me acuerdo, igual salía así, o la tía o la abuela, o te traía mermelada de moras. Salían de paseo, veían una zarzamora y te veían con una bolsa de moras. Y te ponías hasta arriba de comer moras y no se habían acabado. ¿Cuánto hay de moras? 1 kilo. 1 kilo de azúcar al fuego y a cocer. Y embotábamos, ¿verdad? Pues ahora podéis hacer lo mismo con lo que os sobra. Fruta que se os está quedando pasada en la nevera. Taca, taca, mermeladica. ¿Que no os gusta dulce? Yo normalmente pongo ahora, por ejemplo, esta voy a poner ya, por si no va a ser un postre demasiado cañero, dulce. El fondo de galleta, el queso tiene dulce también. Le vamos a meter, aquí hay 300 gramos de fresas, le vamos a meter 150 azúcar, la mitad. Listo. Hemos limpiado, hemos picado. Ponemos aquí en la cazuela. 300 de fresas, 150 azúcar. Y al fuego. Le damos al principio caña, que empieza a hervir, las fresas empiezan a soltar su agua y luego ya será esperar que hierva, ir esperando que reduzca ese agua cuando pasemos la lengua por la espátula. Cuando pasemos la lengua espátula por el fondo de la cazuela, que se vea el fondo de la cazuela, buscamos la textura que queremos, dejamos enfriar y decoramos nuestra tarta. Bueno. Aquí tenemos nuestra tarta. ¿Veis cómo ha quedado? ¿Qué pinta tiene? Ya la he desmoldado, está fría, la hemos desmoldado con mucho cuidado. Un cuchillo por el borde del molde, le damos la vuelta como en tortilla y cae, ella sola. Tac. Media vuelta otra vez. Y veis lo que os he dicho antes, que queda como forma, como si fuera una vasija, y nos va a recoger ahí nuestra mermelada de fresas. La vamos a ir poniendo, que en realidad, no sé si os habéis dado cuenta, igual yo os he hablado mal también, ¿eh? No es mermelada, es como una compota. En realidad es como si fuera una compota de fresas, mira qué color. Con trocicos de fresa. Echamos ahí sin miedo. Y veis cómo nos ha hecho la forma como si fuera un plato. Ella misma te dice hasta dónde tiene que ir la mermelada. Esto se merece ya una corona. Mirad. Ahí veis unas plantas que os creéis que son de adorno solo, pero no. No, mira. Es menta fresca. ¡Buah, qué pasada! Vamos a poner unos cogollos aquí para decorar. Los cogollos. Y estas hojas. Aquí tenéis nuestra tarta de queso con lluvia de menta. Atreveros a hacerla, que os va a gustar. Levantar, manchar la cocina y mañana ya la limpiaréis. ¡Agur! Apa, aizea naiz, Doneste barra. Sukaldaria naiz afizioz eta baita ofizioz ere. Gaur juntan ingo txugu txantxingorri. Vale? Venga, animatzen zate? Apa! Orduan, txantxingorria egiteko behar txugun osagaiak dire. Lebadura idorra pixko bat, ura, limoia raiatua, edo kasu honetan dago pikatua, baina raiatua ere balioko luke, beti oroitu mesedez. Limoian azalak entzerakoan kendu bartzaiola xuringu hori. Vale? Mikazten du eta eske ondatzen digu postre guzia. Azukria, xurilla, blankilla deitzen zaiona, mantekilla,
gatza pixko bat, kanela, errautsan, arroltze bat, txitxarronak edo kortezak, irina eta azukria dugu, azukar lustre dugu gero ondarrin, behin eginta gero dekoratzeko, ez da behar nasketa egiteko, bale? Erki. Bale, orduan, lehenbizko gauza, ur pixko batekin hidratatuko dugu levadura. Eta bitartin egingo dugu sumendia, beti oroitu behar dugu irina kolatzen. Eta oroitu behar duguna da irina kolatzeko koladoria egon behar dula idorra. Koladoria bustia balima dago, sartu labian pixkat idortzeko. Eta koladore bustiakin itxekitzen da irin guzia eta ez dugu tamizatzen al. Orduan, oharkabin garbitu badugu eta bustia balima dago, momentu batin labian sartu eta lehortzen da. Zaizke paperakin ez da ongi idortzen. Dagoen manera da, hobe dugu espetu, idortzen saiatu beharren, zaizke ez dugu lortuko paperakin o trapoakin, ez da behar bezala. Eta ez labia ez badugu biztu bar hortako, pues sekadora. Jende gehienak dugu sekadora bat itxian. Bira, ikusten, ez badugu kolatzen, gauza hauek, beti gelditzen dire hor, dire pues, gariak, berak, jun salbadoa edo, ez? Orduan, ez da joz pasatzen, bota ezkero, baina beti kendu ezkero, hobe. Orain egingo dugu. Beti komenigarria da, egitea sumendiari hola bertze zulo bat. Zergatik hemen bota barut ura, eta ez bali maiote egiten hau, hausten zait pareta, eta nahi gabe, badoi ura guzia. Orduan, jartzen bali maiot, bigarren pareta hau edo, beti ura erori ezkero bigarren paretak kontzen dit. Torren hasiko gara gauzak botatzen. Botako dugu gatza. Ura ez diot dena botako, nik normalin urakin egin behar dire masa guziak, iten dut ura gehiena hasieratikan eta gero ondarrin, eske beti segun ze humede dagon, beti ez du gauza gehienak ez dute ur kantitate berdina eskatzen beti. Ikusten? Ikusten ja ateri zait, ez banitu bi pareta egin, ja erori izan nintzen. Hola, igaten naiz poliki hartzen inguruko irina, eta egiten masa bat. Orduan joanen gara, poliki dena nahasten. Hauek dire, gure betiko errezetak, amatxik lehenago egiten zitunak, eta berez, nire amatxik adibidez, hau mantekilekin egin beharren egiten zuen zerrin mantekakin, grasakin, hori beti ematen dio zapore berexi bat, ez dala. Bueno, eta itxian hori zagolako. Zerri hiltziak. Hau da gauza bat, otxura dena edo normalein jaten da negu aldera, azarotikan, urria, azarotikan, abendua, hola, orduan delako zerri hiltzia. Orduan hiltzen da zerriak, eta orduan lehenago ez dauden, orain dauden aukerak erosteko edozin urtaroan, edozin gauza. Orduan leheno gauzak egiten ziren eta egiarran hola egin beharko genuke. Hola segitu beharko genuke egiten. Urtaroan urtarokoa. Hoi baten naiz, poliki gainontzeko gauzak gehitzen. Azukria dena ez diot botako, utziko utelako pixko bat, gero gainin botatzeko, labian sartu baino lehen, xigortzeko eta zaporea emateaz gain, egiten diolako eman kurruskari hori gainean. Hala.
Eta orduan orain aiztin aipatu dugun bezala, ingo diogu aparte levadura. Beti oroitu biologiko erabiltzen dugulikan ez nasi gatzakin batin. Nasiko dire, baina ja behintzat gatza dago integratua masan eta hola ez du hilko levadura. Orduan orain, jarriko dugu. Hemen bota dut irin pixkat ez itxekitzeko. Eta utziko dugu hemen 2 ordu reposatzen. Orduan ja ikustu duzuenez, pasatu da 2 ordu, fermentatu du levadurari esker, eta orain ingo duguna da. Lehenbizi, botako dugu irin pixkot mailan, estiratu alizateko eta ez itxekitzeko. Eta mailan eta beti pixkat rodilloan baita ere. Eta orduan, estiratuko dugu masa. Nahi deitzen zaio ogia iterakun boleatu, da. Aiten da boleatu, bai. Orduan, hola ari garena da, estiratu pixko bat, eta ingo duguna da. Jarriko txugu. Bandejan. Holaxe. Eta orain pikatuko txugu txitxarronak eta jarriko diogu gainetikan. Agarroso modorraten dela, bale? Zu txiki-txikia nahi, puxkak sumatu behar dire eta kurruiskariak eta hau da azkenin. Bueno, vamos. Hau da, honek ematen diona magia hori txantxingorriari. Ze kuriosoa den, nola leheno garai batin Karo, orduan jaten zen, bertze remediorik ez zagolako, eta orduan gorroto ziren gauza hauek. Eta orain, ordaintzen dugu €1 bolsa bat 50 gramo txitxarronekin. Edo taloekin berdin, ze pasatzen da, nera atxik gorroto zituen taloak. Karo, leheno garai batin gari-irin hain garestiz egon, taloak jaten zituen, gari-irin ez zuten inoiz jaten, ogi xuri ez zuten jaten, beti taloak. Eta raten zean, nola egotin zen, ikaten nintzen nire atatxingana, nire emozio guziekin, taloakin, eta ordu erdi bat, kolan, €5 ordaindu talo ziztrin, bat hori egizte ordatzen zizkia. Claro, orain ez dago, eta orain alrebes. Orain ordaintzen dugu barbaridade bat, leheno garai batin bertzerik etzagola jaten zuten, eta orain angulakin ere pasatzen da berdin, ez? Vale, erki, listo. Hemen dugu leheno luzatu dugun masa, gehituko dizkiogu txitxarrona batzuk, eta azukria, beti ere iten du punto bat txigortu, eta holakoak egingo dugu, orain segituko dut egiten dena bete arte txitxarronakin, bale? Apa, bueno, ja ateri dugula betik, jarri dut ja plateran zuzenin. Orduan, ikuste duzu azukriak nola galitu zaion hemen kapa bat, azukriakin kurrux, eta beti dago aukera, nahi balin badugu, ikusten balin badugu azukria ez zaigula sobera gustatzen nola galitu den, edo beti azkenin iten dugu tapatu eta polita galitzen da ere. Jak? Holaxe. Azukar lustre pixko batekin, azukre xetua. Ez balin badugu azukre xeturikan, hartzen dugu azukre normala, eta lehenago kafia xetzeko erabiltzen zen makina horretan, gelitzen da ederki. Eta ez dugu erosi biharrik, zera gainera eske jaitun doblia balio du azukre xetuak, azukre granulatua baino, orduan itxian egiten alduguna, ez dugu zertan erosi. Ederki? Hala ba, hementxe postrea. Eurren arte eta animo!
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.